Bien, hoy vamos a ver el contenido número 13 de la asignatura de instrumentación industrial, que va a abarcar la selección de sensores de nivel y de caudal. Es básicamente una continuación de la clase 12 y además es un complemento a las exposiciones que ustedes hicieron hace unas cuantas semanas, que hablábamos de qué instrumentos existen, qué instrumentos hay, pero hoy vamos a dar unas características que tal vez en las que no nos enfocamos en esas exposiciones, y vamos a complementar ese conocimiento ya con instrumentos industriales bastante utilizados adentro del medio, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los criterios de selección de instrumentos industriales, de instrumentos de medición y de control. ¿Qué criterios tenemos que tomar para seleccionar instrumentos de nivel y seleccionar instrumentos de caudal? Y vamos a hablar de sensores específicos de nivel y de caudal según lo que nos demande la industria. Más de alguno de los que está trabajando, sobre todo aquellos que están trabajando donde me dijeron, en LiveSmart, creo, me comentaron que ya empezaron a trabajar, y pues yo creería que si los llevan a las plantas, van a empezar a ver ya la aplicación real de estos sensores, que de hecho nivel y caudal tienen muchísima relación, porque bueno, ambos miden líquidos de alguna u otra manera, y de hecho se puede inferir una o la otra, el nivel de acuerdo a qué tanto caudal le está entrando a un tanque, o el caudal dependiendo de qué tanto se tarde en llenar un tanque, ¿no? Entonces ustedes tal vez van a poder ver esta aplicación real en una empresa que pues, usa muchísimo estos instrumentos de medición, ¿no? Así que yo creo que esto va a ser bastante provechoso. Igual, para la gente que todavía no está trabajando o que planea hacerlo ya pronto, pues igual esto es de bastante provecho para todos. La vez pasada veíamos presión y temperatura, que pues también entre ellos hay una alta relación, porque casi que se puede inferir una sobre la otra. Y así, pues, de esa manera nosotros abarcaríamos las 4 variables más utilizadas en la industria en cuanto a sus instrumentos de medición. Vamos a ver. La medición de nivel ya sabemos que es básica para cualquier industria, parte de las 4 variables básicas que nosotros medimos. Para la medición de nivel, nosotros consideramos que hay varios factores importantes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, bueno, por lo general, nosotros buscamos medir el nivel de tanque de líquidos o de silos o depósitos que tienen sólidos, dependiendo de la industria, por supuesto. Porque vaya, si vamos a los ingenios, por ejemplo, vamos a necesitar un instrumento de medición que pueda medir el azúcar. ¿De acuerdo? No sé si en algún momento ustedes han ido a algún ingenio, pero el azúcar la tienen en galeras grandes, y está ahí la montañota de azúcar, y pues necesitamos saber qué tanta azúcar hemos producido, ¿no? La medición de nivel en sólidos, por lo general, se hace directamente en contacto con el material, o si es demasiado grande, pues usamos elementos ultrasónicos, de radar, tipo láser. Pero usualmente los sólidos que se almacenan en estos contenedores no son ni peligrosos ni corrosivos, la mayoría. Porque, por ejemplo, si queremos medir cuánto contenido de sal tenemos en un tanque, pues ya sabemos que la sal sí es corrosiva. Y aunque tienen otras limitantes, en general medir sólidos es menos complicado que medir líquidos. Ya vamos a hablar de esas limitantes. Ahora, cuando hablamos de medir líquidos, sí tenemos que considerar qué tipo de líquidos tenemos y las características físicas y químicas de estos líquidos. Muchos de estos líquidos que se almacenan sí son altamente corrosivos, otros son volátiles, otros son inflamables. Por ejemplo, aquellos contenedores que tienen diésel, pues obviamente no podemos tomar a la ligera el tipo de medición. Acuérdense que hay mucha electricidad en juego, y la electricidad genera chispas. Esto los vuelve peligrosos, no solo para los equipos, sino también para las personas que realizan la toma de datos o el mantenimiento de los equipos. Recordemos que los equipos de medición son electrónicos, que se alimentan de electricidad, y la electricidad pues hay cierto calor o hay fuego, la chispa misma genera
combustión, ¿no? Y en ambientes explosivos o en ambientes inflamables, eso es terriblemente peligroso, ¿de acuerdo? Esto aumenta los riesgos que nosotros podríamos tener en las plantas. Y para la medición de líquidos, pues se prefiere, aunque no se limitan a los sensores, de los que no tienen contacto con la sustancia. ¿Por qué? Porque de esa manera usted protege sus instrumentos, protege a su personal, protege sus computadoras, etc. Protege la fábrica en general. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Dudas? Nada. Vale. Ok, para medir nivel se usan algunos principios de medición de los que ustedes ya hablaron en las exposiciones. Por ejemplo, el desplazamiento que tiene el líquido o el material sólido que hace, no sé, tal vez que se active un switch, que se active una palanca, o por ejemplo en el caso de los líquidos, un flotador, o la fuerza ejercida misma para activar esos finales de carrera, por ejemplo. Luego tenemos un principio de medición de presión diferencial, que básicamente calcula la diferencia entre dos presiones o la presión en dos puntos distintos, y con eso ya podemos nosotros calcular el nivel que tiene un tanque o que tiene una pila, una piscina, mientras sabemos las demás dimensiones, ¿no? Por efecto de la capacitancia es el almacenamiento de energía que se da entre dos superficies conductoras de electricidad. Mientras tengamos un dieléctrico entre ellas, un aislante entre ellas, ahí se almacena energía y podemos medir esta cantidad de energía y de ahí determinar el nivel por acción del volumen que tiene una sustancia en un tanque o en una pila. Y además el ultrasonido, que se basa en el tiempo de emisión y recepción de ondas de alta frecuencia, y finalmente por radar. Hay otros principios de medición, por supuesto, ya habíamos hablado del láser, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Pero de todas maneras, estos son los más básicos, los que más se utilizan en la industria. Algunos factores importantes que nosotros debemos considerar cuando elijamos nuestro instrumento de medición de nivel son los siguientes. Para empezar, ¿qué es lo que estamos midiendo? Por ejemplo, algunos sólidos, si están en polvo o en grano, no siempre se asientan rápidamente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de aquella pendiente que se generaba cuando ustedes empezaban a vertir, no sé, arena, ¿ya? O azúcar, y dependiendo de qué material era, pues así era la pendiente que se iba generando. Y esta pendiente no necesariamente se asienta rápidamente, ¿verdad? Entonces no podemos asegurarnos de que la medición que vamos a obtener en este rango, ¿se acuerdan que este tipo de medición era de barrido, no? No podemos asegurarnos que la medición que se va a generar en este rango sea exacta, porque en cualquier momento un granito se desprende y hace que se desprenda todo lo demás. Por ejemplo, si estamos tratando de medir maíz, maicillo, son sólidos que difícilmente se asientan de una manera rápida. También algunos sólidos se adhieren a la superficie, por lo tanto no podemos asegurarnos de que la medición de nivel sea exacta. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a ver una industria de harinas, se van a dar cuenta que la harina cuando está bien compacta y se va vaciando, queda harina en la pared, y no necesariamente porque esté húmeda, sino por la misma fuerza de atracción entre sus partículas, pues queda la harina ahí pegada y tiene que pegarle al tanque ahí para que se desprenda. Me imagino que les ha pasado. No sé, en el bote que ustedes tienen de harina en su casa, o en las bolsas de la harina, como viene la masa, ¿verdad? La que se compra en el súper, usted tiene que pegarle a la bolsa para que le pueda sacar toda la masa seca, o la harina de maíz o de arroz, o de trigo, y tiene que pegarle a la bolsa para que pueda salir toda la harina, ¿verdad? Entonces esos sólidos se adhieren a la superficie y eso le restaría cantidad de material o cantidad de producto
que usted tiene almacenado según la medición que le está haciendo el instrumento. También algunos líquidos generan espuma, otros generan turbulencia que engañan a los sistemas reflectivos, por ejemplo el radar o el ultrasonido, y algunos líquidos poseen características dieléctricas que afectan a los sensores capacitivos. También tendríamos que ver la precisión de la medida. ¿Por qué? Porque la precisión generalmente afecta a aquellas medidas que son continuas. Necesitamos saber si tenemos que o si vamos a tener contacto con el material o la sustancia que se va a medir, porque a partir de eso pues vamos a buscar instrumentos que se puedan sumergir o instrumentos que no se puedan sumergir, instrumentos que puedan tocar materiales corrosivos o que no puedan hacerlo. También debemos preguntarnos si es posible penetrar la pared del tanque o acceder físicamente al interior del tanque. Por ejemplo, hay muchos tanques a los que usted, después de construido, jamás va a poder ingresar. Por ejemplo, un tanque que contenga nitrógeno o un tanque que contenga, un gran tanquezote que contenga oxígeno, por ejemplo. Muy difícilmente una persona va a poder ingresar ni siquiera limpiarlo. Hablando, imagínense de los tanques que están en el Hospital El Salvador ahora, de los tanques que puso por ahí Infrasal. Muy difícilmente alguien va a poder ingresar a ese tanque y por lo tanto yo no puedo decir, no hombre, mañana le hago mantenimiento al tanque por dentro y el instrumento de medición también. Eso sería muy difícil. Entonces se busca que obviamente no es de ese tipo de tanques del que hablo porque estamos hablando de niveles. Pero un tanque, por ejemplo, que contenga una pipa de agua, ¿para qué me voy a necesitar meter si puedo calcular el nivel de la pipa con la presión diferencial de sus puntos? ¿Sí me entienden? Y además, si el tanque está bajo presión, esto puede ser muy difícil. Luego nos preguntamos qué también se conocen las medidas de este tanque. ¿Por qué? Porque una buena medición, el hecho de que yo pueda hacer una buena medición que sea precisa, que sea exacta, nunca va a compensar que nosotros hayamos dimensionado mal los tanques, las piscinas, las pipas. Nunca va a tener un efecto compensatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está midiendo nivel para saber volumen, vaya, el nivel lo midió y el sensor pues le dio nivel. Pero si usted no sabe cuánto mide el área transversal, obviamente el volumen le va a dar incorrecto. ¿Sí me entiende? ¿Me explico? ¿Dudas hasta acá? ¿O todo está claro como la coca? ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? ¿O no están en clase hoy? Solo Herbert. Chivo. Vaya. También queremos saber si el líquido que está ahí adentro o el sólido que está ahí adentro llega a un nivel, o si yo quiero saber cuál es el nivel todo el tiempo. ¿En qué va a ser la diferencia? Miren, si yo quiero saber cuándo llega a un nivel, yo necesito implementar un switch que me va a decir, ya llegó al nivel, apaguemos la entrada, por ejemplo. O ya se vació, encendamos la entrada otra vez. O cerremos la salida, por ejemplo. Si yo quiero saber durante todo el tiempo cuánto tiene de líquido o cuánto hay de sólido, pues entonces yo sí voy a necesitar no un switch, porque no necesito algo de seguridad, sino que necesito un sensor que me esté diciendo continuamente cuánto se está llenando. ¿De acuerdo? Sobre todo los switches se usan para evitar sobrellenado, que no se rebase el nivel máximo permitido, que no se disminuya abajo o por debajo del nivel permitido, o las mismas sequías. Por ejemplo, los switches, que tal vez es un ejemplo muy sintetizado, pero digamos que pudiera tener el mismo principio de funcionamiento una presa hidroeléctrica.
La presa hidroeléctrica cuando llueve, pues sube el nivel del embalse y se le dice al control, mira, pues ya se llenó, ya sobrepasamos la cota, dice. Entonces, si sobrepasa la cota, quiere decir que no podemos seguir dándole agua, pero todavía estamos en julio y nos quedan 3 meses de lluvia. Echemos agua, puede ser produciendo electricidad o sin producir, y simplemente vaciamos ese embalse. Una vez que se ha vaciado, cerramos porque ya otra vez la cota ya llegó a su nivel máximo permitido y esperamos a que nos vuelva a caer otra tormentota que vuelva a llenar el embalse. Y así nos mantenemos en un nivel adecuado. Entonces, básicamente la medición se utiliza para ir viendo problemas de sobrellenado, de fugas, y mantener los niveles de los líquidos y de los sólidos también en los niveles adecuados. Esto ya está, perdonen. Luego, ¿qué factores medioambientales limitan esta medición? Por ejemplo, a qué temperatura y a qué presión ambiente. Esto es obvio. No todos los equipos funcionan igual, ni a todas las temperaturas, ni a todas las presiones posibles. Hay que ver si tienen compatibilidad química los equipos con las sustancias, cuál es el rango de medida que voy a tener para poder hacer la medición. No le voy a poner una reglita de esas de 20 centímetros que venden en los estuches de geometría. El tiempo de respuesta o el tipo de salida que me va a entregar el sensor, y esto lo hablábamos también para los sensores de presión y de temperatura. Y el tamaño y la forma del tanque también es importante para cuando nosotros queremos medir el nivel. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? No creo que no tengan dudas, señores. Ok, bye. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de los instrumentos más utilizados para medir el nivel. Por ejemplo, un flotador tiene un tubo interior y un imán que está diseñado para permanecer en la superficie real del líquido que vamos a medir. Calcula la densidad nominal y por lo tanto el lastre que va a estar arrastrando a medida vamos viendo el nivel. Aquí tenemos esto, vean. El nivel del líquido está obviamente ahí y pues tenemos este medidor. Este medidor lo que hace, por ser magnético, va a ir dándole vuelta a este lastre de acá, que le va a decir, mira, ya estás aquí, ya estás acá, ya estás acá, ya estás acá. Y entonces, a medida que le va dando vuelta, pues nosotros vamos viendo a qué nivel está el agua de este tanque. Obviamente son columnas delgadas, no está proporcional este dibujo de esta columna con esta, ¿verdad? Pero la idea de esto es que con el criterio de los vasos comunicantes, podemos entender la cantidad de agua que tenemos nosotros en este tanque de una forma bastante certera, porque estamos permitiendo que el lastre pues cambie a medida vaya subiendo el nivel del agua y se ponga blanquito cuando vaya bajando. El flotador se desplaza por el tubo guía en función del nivel del líquido que estamos midiendo, y el imán hace que actúe como un transmisor de señal. Obviamente esa transmisión pues se va hasta la caja de conexiones y de aquí transmitimos hasta hasta el controlador, ¿no? Luego tenemos los interruptores vibratorios, ¿verdad, Andrés? Que son sensores que tienen contacto directo con la sustancia o con el material. Cuando el material hace contacto cuando el sensor, esto está mal. Cuando el sensor hace contacto con el elemento que vamos a medir, la frecuencia de salida cambia, es decir, empieza a vibrar a una frecuencia distinta en estas patitas que hacen la función de un diapasón. Entonces, al tener ese diapasón, hace que se genere una vibración distinta y en vez de tener una señal así, pues probablemente tengamos una señal un poco más rápida que le dice al controlador que está sucediendo un contacto en un nivel específico.
Luego tenemos los medidores de presión que se utilizan también para medir nivel. Los medidores de presión, obviamente, lo que están midiendo es presión, pero al fondo del tanque. Si el tanque está abierto, es suficiente un manómetro. Si el tanque está cerrado, pues necesitamos la medida de presión diferencial entre el fondo y un espacio arriba sin el contacto con el material. Entonces, también los instrumentos de presión diferencial nosotros los podemos utilizar para medir el nivel que hay en un tanque o en una pipa, una piscina, no sé, una pila, ¿de acuerdo? Ya sea, o también podemos utilizar un manómetro para hacer lo mismo, porque sabemos la presión hidrostática a la que está siendo sometido este manómetro. Los de presión diferencial, pues obviamente tienen dos entradas. Estas dos entradas me van a decir, aquí adentro se hace el cálculo de la diferencia de presiones y me va a entregar la presión diferencial. ¿De acuerdo? Luego tenemos los instrumentos ultrasónicos de nivel, que envían ondas de sonido de alta frecuencia al interior de los tanques y miden el tiempo de retorno de la onda. Toma en cuenta la humedad y la temperatura y calcula la distancia entre el sensor y el elemento de medida. Esto se coloca arriba del tanque. Si tenemos un tanque por acá, pues tenemos acá. Y ponemos este cutuquito acá. Lo que hace es que envía una onda y se mide el tiempo que tarda esa onda en regresar a esta parte de acá. ¿De acuerdo? Lo que hace acá es medir, hace la medición y pues después envía estos datos a través de una señal distinta hacia el controlador. Los medidores de radar son similares, pero utilizan señales de microondas. Estos instrumentos sí pueden ver a través del polvo y de la espuma. Son más útiles en presiones y temperaturas elevadas, o cuando tenemos vapor, o cuando tenemos turbulencias. En el mercado hay antenas y frecuencias según los materiales que queremos medir, y esta como tolva lo que hace es amplificar la señal de microondas que se envía a través de este instrumento de radar. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? Nada. Bueno. Luego tenemos las sondas eléctricas que se introducen al líquido o al sólido, y aquí sí tenemos contacto directo. La sonda de conductividad, por ejemplo, determina la presencia de líquidos o sólidos cuando miden la capacitancia que está a su alrededor. Incluso algunas pueden diferenciar que un tanque tenga varios contenidos distintos. Por ejemplo, cuando tenemos tanques de filtrado, ustedes saben que en un tanque de filtrado pues tenemos arena, tenemos grava, tierra, y ese tanque de filtrado, que es un solo tanque pero tiene varios materiales distintos, a veces necesitamos saber qué tanto material hay de cada uno de ellos ahí metido en ese tanque, y pues con eso podemos calcular nosotros esas alturas distintas con estas ondas. Eso se mete directamente al fluido o al sólido. Las ondas de temperatura pues tienen un elemento que se calienta y mide la diferencia entre su temperatura y la del material medido, y así de esa manera puede calcular el nivel. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, es una sonda rígida. ¿De acuerdo? Aquí mide en todo este pedazo, toda la barra puede medir. Y esta es una sonda flexible. No tiene sensor aquí porque es una cuerda, sino que tiene nada más sensibilidad de este lado. ¿De acuerdo? Luego tenemos los últimos, que son los instrumentos nucleares o radiométricos. Y aquí sí le voy a ser bien honesto, yo nunca he visto uno de estos, porque probablemente aquí en El Salvador difícilmente vamos a utilizar un instrumento nuclear. Son más costosos y generalmente representan el último recurso.
Están compuestos por una fuente radioactiva que emite rayos gamma a través del tanque y el receptor lo compara con la fuente. El contenido del tanque lo que hace es absorber los rayos gamma y le permite al receptor calcular la diferencia y determinar el nivel del tanque que tenemos. Por ejemplo, vean, los receptores, ¿cuáles son? Estos que están aquí a la derecha. Perdón, los emisores. Estos son los emisores, las fuentes. Y estos son los receptores que están aquí a la izquierda. ¿Qué hace el emisor? El emisor envía los rayos gamma y le dice al receptor, mira, en este ángulo pues no hay nada. Como no hay nada que me corte el haz de rayos gamma, entonces pues yo voy a decir que esta parte del tanque no tiene nada. Pero por ejemplo, sí ya está sintiendo una parte del sólido que estamos midiendo. Entonces ya le dice, mira, el nivel del tanque está por aquí más o menos. Como solo le llega una parte de los rayos gamma, entonces ya le dice el nivel está por acá. Y pues que todos sus rayos están siendo impedidos de atravesar por la cantidad de contenido que tenemos, pues le dice hasta aquí hay tierra. ¿De acuerdo? Los sensores nucleares no necesitan contacto ni penetración en el tanque y son capaces de medir a altas presiones y también a altas temperaturas. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Bien. Ok, ahora vamos a hablar de los criterios que usted necesita para elegir o seleccionar instrumentos de caudal. La medición de caudal, si se realiza en tuberías, tiene aplicaciones amplias en muchas áreas de la industria. En estos casos, el diámetro de la tubería se conoce con mucha precisión, lo que es la diferencia de la medición de caudal de los ríos o de los canales. Y acuérdense, miren, cuando ustedes veían, no sé si a todos la llevaron, pero cuando ustedes ven en fluidos el caudal, pues hablan del caudal de un río, el caudal de un canal, también hablan de caudal de tuberías, pero lo hacen un poco más general, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar en el caudal que tienen las tuberías de alimentación o de desagüe de la industria específicamente. Muchas empresas que manejan líquidos requieren conocer el caudal que fluye por las tuberías de alimentación de sus tanques o bien del desagüe o también del embotellamiento de sus productos y sus desechos. De hecho, la forma más fácil de medir un caudal pequeño es midiendo el tiempo que tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. ¿Y qué relación tendría entonces? El nivel pues se relaciona con el caudal, porque si nosotros sabemos cuánto volumen ha entrado a un tanque, podemos conocer, gracias al tiempo, la cantidad de caudal que teníamos en la tubería. Es la forma fácil, ¿no? Obviamente no todos los caudales son pequeños y obviamente no nos es útil estar haciendo los cálculos. A veces necesitamos un instrumento de medición directo. En general, se utilizan los siguientes principios de medición a la hora de medir el flujo que pasa a través de una tubería. Primero, si estrangulamos el tubo, podemos considerar las placas de orificio, que creo que se las mencioné la otra vez. En una tubería que está pasando un fluido, pues colocamos una plaquita que tiene un hoyito. Eso se mide arriba y pues pasa a la tubería de regla, ¿no? Entonces, el flujo que pasa a través de esta tubería tiene que pasar necesariamente, obligatoriamente por ese hoyito, lo que permite calcular el flujo, haciendo una relación ahí, según la placa que esté metiendo, y esa relación pues se mide y se transmite a través de los transmisores que están conectados a ella. También los tubos de Venturi, con los, ya se acuerdan, vea el tubito aquí, un tubo capilar por aquí, un tubo capilar por acá. Si tenemos una reducción del tubo, de la tubería. También tenemos un principio electromagnético. Hay voltajes inducidos a partir de la velocidad con la que pasa un fluido por una tubería. Si vemos el efecto mecánico giratorio,
cuando un fluido hace girar un rotor a una velocidad proporcional a la que lleva él, y de esta manera sacamos el cálculo del caudal. El efecto vortex o el efecto vórtice, que consiste en medir los remolinos que se forman alrededor de un obstáculo cuando está fluyendo este fluido. Por ejemplo, cuando ustedes están en una piscina, imagínense, si ustedes están en una piscina medio sumergidos y se empujan hacia atrás, el agua que tiene que llenar el espacio que ustedes ocupaban en el instante anterior les permite o hace un remolino por la cantidad de agua que debe ocupar el mismo espacio en un momento determinado. Entonces, en una tubería, esos vórtices son los que se logran medir para calcular la cantidad de caudal que está pasando a través de ella. También tenemos el efecto Doppler para medir caudal, de acuerdo al incremento o a la disminución de la frecuencia de las ondas sonoras, según la distancia que tenga el receptor de un fluido pasando por una tubería. También el flujo másico, cuando hablábamos del efecto Coriolis, que tiene que ver con la masa y la velocidad del fluido. Por ahí una chica creo que lo presentó esto. Y básicamente son los criterios que nosotros podemos seguir para decidir qué tipo de instrumento es el mejor o la mejor opción para utilizar en nuestra industria. Veamos, algunos factores importantes para elegir el instrumento de medición incluyen, primero, el tipo y la limpieza del fluido. Yo creo que hablaron ustedes en la materia de mecánica de fluidos, qué tan sucio está un fluido o no, qué tantas partículas de sólidos tiene, qué tanta pulpa, por ejemplo, qué tanto lodo tiene. Es importante determinarlo cuando nosotros queremos elegir el instrumento, porque no todos lo aguantan, no todos soportan un fluido sucio. El perfil de velocidad que tiene el fluido en la tubería, las dimensiones obviamente que tiene la tubería, si tiene imperfecciones, asperezas, el tipo de tubería que se está utilizando, son los 4 básicos, digamos. Esto se puede separar en algunos otros, y entonces tendríamos, por ejemplo, si queremos tomar en cuenta el tipo de fluido, pues hablamos de que los medidores magnéticos, por ejemplo, pueden medir fluidos que pueden conducir electricidad. Los medidores de placa o de vórtices aquí no son adecuados por el mismo problema, ¿no? de la conductividad no permite que estas placas metálicas se puedan sumergir. Luego, los medidores de turbina no pueden medir flujo de vapor, por ejemplo, porque como el vapor abarca cualquier espacio al que se coloquen, la fuerza con la que pasa a través de la tubería no es suficiente como para mover las aspas. No es que no las mueva, sino que no las mueve con la suficiente fuerza para generarle un dato fidedigno al medidor de flujo. En la mayoría de los medidores de vórtice y de presión diferencial, por ejemplo, podemos medir líquido, gas y vapor también. Luego, ¿qué tan limpio está el fluido? Es la segunda. Algunos instrumentos se pueden obstruir o desgastar si tenemos fluidos muy sucios. También hay que considerar que no se suelen utilizar instrumentos de presión diferencial si tenemos fluidos sucios o que son corrosivos. Y además, que los medidores magnéticos sí pueden medir fluidos que son sucios, viscosos, corrosivos, abrasivos o fibrosos. ¿De acuerdo? Número 3, el perfil de la velocidad que tiene una tubería. Yo creo que están más que familiarizados con este diagrama en la materia de fluidos. Esta es una tubería, este es un fluido que está pasando a través de la tubería. Y si es un fluido laminar, pues ya saben que va a tener esta forma de acá, que estaba definido por una ecuación en la que no me voy a meter ahorita, porque no me interesa esta parte. Ya ustedes me imagino que pasaron o pasarán pronto por mecánica de fluidos y ahí pues se darán gusto. Recuerdos de Vietnam, dice. Bueno, imagínense, yo llevé fluidos hace, ahora unos, quiero ver, 8, no más, 9 años quizá. Sí, hace bastante, María, hace bastante. Y seguí haciendo Vietnam.
seguía siendo Vietnam. Era complicado. Yo era en un interciclo. Veamos. A ver, el perfil de velocidad, por ejemplo, ustedes necesitan saber cuál es la inercia que tiene este fluido, qué fuerzas están, ¿cómo decirlo? ¿Qué fuerzas están interviniendo allá dentro de la tubería? El momento que tiene el fluido, la fuerza que le está ejerciendo no solo en lo largo de la tubería, sino también en sus paredes, ¿no? Yo creo que lo recuerdan. ¿Qué tan viscoso es ese fluido? Porque acuérdense que la viscosidad hace que el fluido se ralentice en su movimiento a través de esta tubería. La cantidad de curvas o las asperezas o imperfecciones que pueda tener esta tubería afecta la forma que tiene el perfil de velocidad y la rapidez con la que este fluido se recupera. También necesitamos saber el tipo de perfil que tiene el fluido, la redundancia. Y además, con esto pues nosotros sabemos si el fluido tiene un movimiento predecible. Acuérdense que el fluido turbulento no es predecible, en cambio el laminar sí lo es. Número 4, el tamaño de la línea, porque no todos los dispositivos cubren todos los tamaños y todo el flujo asociado a esos tamaños. Número 5, las características específicas de las tuberías. Por ejemplo, miren, los medidores siempre se ven afectados por el diámetro interno de la tubería. Acuérdense que tanto aguas arriba y aguas abajo hay restricciones, podemos tener válvulas, podemos tener acumulación de sólidos, podemos tener juntas desalineadas y eso impide que el flujo se mueva de una manera ideal como en el dibujito anterior, ¿no? El perfil de velocidad, ya saben que se ve afectado si tenemos todas estas imperfecciones en la cara interna de la tubería. También la mayoría de los medidores de flujo de líquidos requieren que permanezcan llenos para que puedan proporcionar medidas precisas. Porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo una tubería que vaya a la mitad, ¿de acuerdo? Porque no hay agua, porque no hay un suministro adecuado de agua, no le va a medir de la misma manera que debería medir, o que no va a medir de la manera adecuada a la que debería medir estando el fluido en todo el medidor, ¿no? Y también hay medidores de flujo que tienen que tener un tramo de tubería recta sobre el que debe medir tanto aguas arriba del medidor como aguas abajo. Yo no sé si entienden este concepto de aguas arriba y aguas abajo, pero significa antes y después de nuestro marco de referencia. En este caso, marco de referencia es nuestro medidor, ¿no? Vamos a decir que esta es mi nomenclatura para medidor. El fluido se mueve de acá para acá. Entonces aguas arriba es esto y aguas abajo es esto, ¿verdad? Así decimos aguas arriba en la tubería de desagüe. Obviamente todo lo que tenemos de desperdicios que va a pasar por una tubería, y aguas abajo de la tubería de desagüe, pues ya es lo que hemos echado como desecho. Entonces muchos de estos instrumentos pues ya traen su propio pedacito de tubería sobre el que vamos a medir. Casi la mayoría, yo creo que ya no hay instrumentos que solo se coloquen en tuberías existentes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay que cortar la tubería que se había fabricado y hacer los acoples correctos para esta tubería o este pedacito de tubería que nos está brindando el mismo medidor. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguien que haya visto estos medidores alguna vez? Los que están ahí en LiveSmart ya empezaron a ver este tipo de instrumentos, o todavía no. Nada, vaya pues. Bueno, pero yo espero que ya pronto puedan
puedan irse familiarizando con eso. Ustedes que están, sobre todo los industriales, que van a ir un poquito más a la industria directamente al nomás salir de la universidad, fácilmente van a ver las aplicaciones de los instrumentos industriales, ¿verdad? Ya en sus lugares de trabajo. Ok, entonces, hablando ya bien de los instrumentos de medición de caudal, podemos mencionar algunos ejemplos, que algunos tal vez los mencionamos en las exposiciones, pero otros no. Por ejemplo, tenemos los medidores magnéticos de flujo, que pueden medir líquidos corrosivos, por ejemplo, los ácidos en una industria alimenticia, por ejemplo, el ácido ascórbico, todos los ácidos que le meten a las bebidas, como acidulantes o preservantes, o la salmuera. La salmuera es básicamente agua con sal. Y la sal, pues ya dijimos, es un elemento muy corrosivo, que no todos los medidores pueden aguantar. Existen equipos también, medidores magnéticos, con funciones a prueba de explosión y de incendio. Pueden medir aguas con sólidos, por ejemplo, aguas residuales, aguas industriales, aguas con pulpa, por ejemplo, en la fabricación de jugos, o aguas con lodo. Aguas con lodo, no porque se produzca agua con lodo, sino porque hay agua que, como va arrastrando toda la tierra de algún río, de algún riachuelo, arroyo, pues tiene que moverse de alguna manera y va arrastrando ese producto. De hecho, estos medidores magnéticos son los que se utilizan para las aguas residuales, aguas negras, aguas grises, que tenemos en la industria, sobre todo, ¿verdad? Cuando queremos saber qué tanta descarga se está realizando. Este medidor no se suele usar para medir el flujo de gases, vapores o líquidos que tengan grandes cantidades de gas, porque el gas no es compatible con este tipo de sensores. ¿De acuerdo? Ahí hay una medición errónea cada vez que está presente el gas o el vapor. No puede medir fluidos a alta presión, tampoco puede medir fluidos con alta temperatura, ni aquellos que tengan baja conductividad. ¿Por qué? Porque obviamente es magnético y si no tienen conductividad, pues sus propiedades magnéticas no son fuertes. Luego tenemos el medidor másico de Coriolis. Ya hablamos ampliamente del medidor de Coriolis y más atrás en las diapositivas ustedes pueden ir a revisarlo. Es uno de los instrumentos de medición de flujo más avanzados del mundo. Se utiliza sobre todo en la petroquímica y la fabricación de bebidas. Acuérdense que el instrumento Coriolis se basa en el principio Coriolis de la conservación del momento angular, que hace que un líquido, pues, vamos a ver, haga un giro acá y ahí se mide la cantidad de flujo que está pasando por esta tubería de aquí arriba. ¿De acuerdo? Puede medir líquidos, puede medir gases, vapor, líquidos muy viscosos, y se utiliza, por ejemplo, en la industria alimenticia y de bebidas, porque el hecho de tener líquidos muy viscosos lo hace ideal. Por ejemplo, los jarabes, las mieles, el azúcar que le ponen a la coca, por ahí pasa, porque va agua con azúcar o agua con melaza, o el aspartame, por ejemplo, pasa por un medidor de Coriolis. Los medidores de flujo de turbina permiten medir el flujo con la velocidad que éste acciona las aspas de una turbina adentro. El aspartame, perdón Mario, el aspartame es el azúcar que le ponen a la coca cero, que es un tipo de azúcar no calórico, menos dañino que se supone el azúcar refinada, ¿verdad? Y es lo que es el endulzante, ¿de acuerdo? El aspartame, no estoy seguro si les... No. Fíjense que, bueno, y les cuento, de hecho, vayan a verse un documental que se llama, está en Netflix, es un documental de... ya les voy a conseguir el nombre, permítanme. Pero es un documental del que ustedes pueden aprender cosas, así les dedican media hora, una hora a cada capítulo. Y es muy variado el contenido. No me está pagando Netflix por hacerle la publicidad, pero es muy interesante. Y bueno, ahí mencionan que el aspartame era una sustancia que le empezaron a introducir a las bebidas en los años 80 y 90,
Y la gente de esa época sí empezó a desarrollar la idea de que esta era una sustancia cancerígena. No digo que no lo sea en algún momento, pero digamos que la gente empezó a hacerle la mala fama, así como le hicieron la mala fama, la muy mala fama, al virus del VIH. En esa misma época, algo tendrá esa época, o la gente que vive en esa época, que le hicieron tanta mala fama, que pues aún ahora en los años 2020 sigue teniendo la mala fama de que es un alimento cancerígeno. Pero pues si la FDA aprueba, y así todas las bebidas, realmente no pudiéramos estar tomando todas esas bebidas. Ya le puede conseguir el nombre de ese documento, no es un documental como tal, es una serie de varios documentalitos, pero es interesante, porque hay varios temas muy importantes ahí. Pero sí, el aspartame es un endulzante artificial que se le mete a la Coca Cero. Es lo que ocupa la Coca Cero para tener sabor. Bueno, de ahí hablamos de que los medidores de flujo de turbina permiten medir el flujo con la velocidad con la que este flujo, otra vez, acciona las aspas de una turbina que está dentro de esta tubería. Se usa en petróleo, en líquidos orgánicos e inorgánicos, en gas licuado, gas natural y aquellos gases que se utilizan para la criogenia. Ya saben qué es criogenia, ¿no? Aquellos gases, bueno, la criogénesis, tal vez no la criogénesis, sino que crío viene de frío, es congelar algo. Entonces el nitrógeno, por ejemplo, que se utiliza para congelar, que lo ocupan, ahora se ha vuelto moda utilizarlo en postres y eso, en pequeñas porciones se puede ingerir, pero en muy grandes ya no. Pero por ejemplo el nitrógeno líquido es parte de estos gases criogenizados, ¿verdad? Y así hay varios tipos de gases, ¿de acuerdo? Entonces el flujo que pasa por esta tubería pasa a través también de estas turbinas, que a medida que pasa pues se acciona y empiezan a girar. Una vez que giran, el medidor de aquí arriba está chequeando qué tanto están girando esa turbina y pues ya me da qué tanta agua o qué tanto líquido o qué tanto gas pasó a través de ellos. Luego, el medidor de flujo de vórtice se usa en fluidos industriales de vapor, de gas y de líquidos. Tienen asociada una pérdida de presión por los vórtices, a un amplio rango de medición y una alta precisión. Y lo mismo, vea que todos los instrumentos tienen su pedacito de tubería sobre el que están midiendo. Entonces el flujo pasa a través de esa tubería y vea lo que pasa aquí abajo. Miren, el flujo pasa y con estos obstáculos, en este caso un prisma triangular y un cilindro, le generan obstáculos a ese flujo, que lo que hace o lo que provoca es que se genere un torbellinito pequeño adentro de la tubería, y ese es el torbellino que este sensor está captando. No se ve afectado por parámetros como densidad, presión, temperatura y viscosidad del caudal, pero sí se ve afectado por los sólidos que están en suspensión en el líquido. Entonces no se utiliza sobre todo, o más bien no se utiliza para aquellos flujos o aquellos fluidos que tienen partículas, pulpa, lodos, arena, lo que ya dijimos. Se utiliza para medir vapor, líquidos de baja conductividad y también gas limpio. Ojo, ahí hago una aclaración, se utiliza para gas limpio. Un medidor másico térmico se utiliza para medir gas, ya sea gas natural, biogás o aire comprimido. Tiene un rango amplio de medición e incluso puede medir caudales muy bajos. Entonces los medidores másicos se utilizan para caudales pequeños. Y los rotámetros son medidores de flujo que tienen un área variable. Vea que es como un conito. Se usan para medir el flujo de líquidos, gases y vapores, y se utiliza especialmente para medir flujo medio con caudales bajos o intermedios. Esto se pone en la tubería. Aquí se le coloca toda la tubería, ¿no? Tubería aquí, tubería acá. Y ahí podemos hacer ahí se mide con el rotámetro. Los medidores ultrasónicos de flujo pueden medir el caudal de fluidos altamente corrosivos,
no conductores, radiactivos, aquí no pues, inflamables o también explosivos. Vea que este es un medidor externo, nada más, bueno, tiene su parte de tubería, pero no está conectado directamente a ella, sino que por medio de cables chequeamos ahí que esté midiendo el caudal. Estos medidores son los más caros, pero también los que ofrecen un rango de industrias para ser utilizado más amplio. ¿De acuerdo? Miren, es imposible que ustedes puedan elegir un medidor de flujo de forma perfecta, ya que pues, todos tienen ventajas, todos tienen desventajas, y solamente se pueden seleccionar de acuerdo a diferentes métodos y estructuras de medición. Ojo, con los de caudal. Los demás sí necesitan algo específico. Las condiciones de uso, los métodos, las operaciones, las condiciones de seguridad y la economía nos van a decir cuál es la mejor opción para nosotros para poder elegir uno u otro instrumento de medición. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? Todo claro, seguros. Me van a andar preguntando más tarde. ¿Seguros, seguros? Ustedes muy claro vieran. Después 6. Va, está bien pues, está bien. Bueno, vamos a ver. Hay tareita hoy y les recuerdo que hay control de lectura el martes, pero vamos a dejar la tareita hoy. La evaluación de área, la EDA, lunes. La evaluación de área, la EDA 12. Y yo les voy a pedir en esta tareita que para las siguientes aplicaciones indique el tipo de instrumento de medición que usted seleccionaría y dé una explicación detallada de su respuesta. No, Herbert. Vaya, y dé una explicación detallada de su respuesta. Vea, primero, ¿cómo medirían la temperatura en una torre de transmisión de electricidad de alto voltaje? Acuérdense que en una torre de transmisión pues está pasando corriente y voltaje de alto valor, tanto la corriente como el voltaje, ¿no? Y obviamente usted no se puede acercar a una torre de transmisión, más bien a la torre tal vez sí, pero al cable no se puede acercar. Obviamente aquí es la temperatura que se está midiendo en los cables de la torre de transmisión, entonces no se puede acercar a los cables, usted necesita medir esta temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura le va a decir algunos parámetros que tal vez usted no lo sabe, precisamente porque no se puede acercar a ese lugar. Por ejemplo, que esté pasando un cortocircuito, que tengamos una fase desbalanceada, que, bueno, varias cosas que pueden estar pasando que pueden generar un aumento de la temperatura. Número 2, la medición de la presión que tiene un autoclave. Un autoclave sirve para esterilizar, ya saben, para esterilizar materiales, botellas, productos para pasteurizar. Y pues obviamente necesitan estar a una presión específica, necesitan una temperatura específica y la temperatura y la presión en este caso se relacionan. Número 3, ¿cómo medirían el consumo residencial de agua? Eso es importante porque todos tenemos en la casa un medidor de agua y todos podemos verlo y todos podemos acceder a ello y todos podemos leerlo. Y vayan a ver el medidor de agua de su casa, vayan a abrir esa tapadera y vayan a chequear que, por ejemplo, les estén cobrando lo que deben estarles cobrando. Que el flujo realmente esté midiendo lo que está pasando a través de esa tubería. ¿De acuerdo? Y ese medidor de flujo es lo que usted me va a indicar aquí para este caso. Número 4, la medición de nivel de un tanque que contiene búnker. El búnker es un derivado del petróleo y aquí lo utilizamos nosotros para generar energía eléctrica. Se genera energía eléctrica con búnker en las plantas térmicas y por lo tanto necesitamos saber qué tanto búnker tenemos en el depósito para saber cuánta energía podríamos generar o para decirle, no sé, a una distribuidora, mira,
Yo no te puedo generar hoy porque no tengo. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cómo medirían ustedes la calidad? Ojo, vean esta variable, esta no la hemos visto porque eso es algo que les dejo para que investiguen. ¿Cómo medirían la calidad de la viñeta, de cómo está puesta la viñeta de un bote de mayonesa? ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Hay dudas? ¿Está fácil? Rapidito lo van a sacar. Si ustedes han estado en la clase de la vez pasada y la de esta, pues rapidito. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas con esto. Nada, seguros. Vale, miren, esto está bien fácil. Yo no esperaría que ustedes se lleven más de una página en contestarlas todas, porque ya les dije, yo quiero respuestas de ingeniería, ¿no? Quiero que me den una respuesta concreta, precisa, práctica y simple. ¿De acuerdo? Yo usaría este instrumento porque 2 líneas. Usaría este instrumento porque 2 líneas. Usaría esto por dos líneas y listo. Entonces no quiero más de una página para esta tarea, por favor. Y me la entregarían, pues hoy es miércoles, mañana jueves, antes de las 12 de la noche. ¿Les parece? Vaya, mañana antes de las 12 de la noche, está bien entonces. Chivo, está fácil, pero le va a dar tiempo. Y acuérdense de que el próximo lunes tenemos control de lectura, que va a abarcar las clases 9, 10, no, perdón. ¿Qué dijimos? ¿Qué clases? Las 3 clases. No, hombre, es que esta es la clase 13, vean. Sí, pues no, yo me equivoqué, este es EDA 13. Bueno, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, que es la parte de los PNID y toda la interpretación y lectura de los PNID. ¿De acuerdo? Bien.